Y ahora vamos a retomar un tema que presentamos ayer, que lo informamos, y es la denuncia de una madre en la Florida que afirma que su hijo adolescente se suicidó tras enamorarse y obsesionarse con un chatbot de inteligencia artificial. Una tragedia que mantiene en shock a muchos padres dentro y fuera de Estados Unidos. Y por eso queremos saber un poco más sobre las consecuencias psicológicas de esta interacción de los jóvenes con la inteligencia artificial. Por eso nos acompaña la psicóloga Cristina Balinotti. Cristina, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y este joven parece que estaba pues enamorado de un chatbot de inteligencia artificial, de un personaje femenino que él llamó Dani. ¿Cómo puede ocurrir esto de que alguien pues confunda la realidad con un juego de computadora o en este caso con la inteligencia artificial? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, el tema es que los padres debemos saber que los hijos, sobre todo un chico de 14 años, están en una plena eclosión social, quieren ser reconocidos, tienen mucha imaginación, su cerebro es altamente inmaduro en la zona cognitiva, que es la zona del pensamiento, que es la zona donde razonamos, donde discernimos. Entonces, los padres debemos limitar esas horas, hablar mucho con los chicos y, por supuesto, ponerles controles, ¿verdad? Si quieren tener celulares, está bien, pero hablemos con ellos y les decimos, ¿quieres un celular? Te lo doy, pero en efecto, o una computadora, pero yo puedo ingresar en cualquier momento en ellas. Digamos, es la única protección. En este caso, entiendo, Sí, en este caso, ¿había la posibilidad que este joven tuviera quizás ya problemas de salud mental antes o era algo que sencillamente se desarrolló precisamente por la misma inmadurez que lo que estabas comentando de su cerebro y pues bueno, esta nueva tecnología, la innovación, la novedad sobre todo eso? Claro, sobre todo en cerebros altamente inmaduros, muy emocionales, porque de nuevo la zona del razonamiento no la tienen muy desarrollada y entonces son pasibles de contraer una enfermedad psicológica, si es que tienen alguna predisposición genética desde ya, porque eso es muy importante. Si es que tienen un ambiente en donde los padres trabajan mucho, no le prestan la debida atención, el niño se refugia, porque es un niño, 14 años, se refugia en esa irrealidad para poder compensar a lo mejor una realidad que no le satisface mucho. Los padres no debemos sentirnos culpables, pero sí responsables de esta situación en cuanto a prevenir estas cosas y tener más diálogo con nuestros hijos, Comunicación. La comunicación. La comunicación, que es tan importante. Si creamos que no nos escuchan, pues tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir hablando. Pero hay algo también, Cristina, que llama la atención y es que quizás en este caso, y como era algo de inteligencia artificial, puede que los padres de alguna manera, como no conocen mucho tampoco porque es algo nuevo, pues quizás desestiman un poco el poder que tienen. Sí, desde ya no hay información suficiente sobre los alcances de la inteligencia artificial ni tampoco hay restricciones ni reglas que puedan limitar el acceso o el desarrollo de esta inteligencia artificial. De modo que lo único que nos queda como protección es estar alertas ante la falta de conocimientos. Es algo nuevo, una tecnología que se está introduciendo, entonces debemos comunicar con ellos. Este caso muy lamentable de este niño de 14 años tiene que servir para que los padres hablemos con nuestros hijos en casa y les digamos, bueno, pasó esto, y desarrollemos un diálogo explicándole que los celulares uno los usa para estudiar, para consultar, pero no para este tipo de relaciones, que las relaciones son humanas y son cara a cara, para lo cual tenemos siempre que favorecer actividades en común, darles una compensación, porque si no estamos nunca y no le damos una compensación, los chicos van a refugiarse de nuevo, porque su cerebro lo lleva a eso. No debemos decir cómo está grande, ya 14 años, cómo hizo esto. No, no es tan grande. Vamos a sacarnos esa fantasía de la cabeza. No, y en el caso de inteligencia artificial hay que recordar que pudieras tener la sensación que estás hablando con otra persona y resulta que es inteligencia artificial, por eso es tan importante la comunicación. Ahora, como tú nos decías, por supuesto, Cristina, ahora esta madre de este joven de 14 años ha hablado de demandar a los creadores de esta tecnología, de esta inteligencia artificial.
¿Tienen algún tipo de responsabilidad estas personas, estas compañías? Bueno, lógicamente tienen responsabilidad en el sentido que no han puesto restricciones adecuadas, pero también otros organismos tienen responsabilidad por no, de alguna manera, regular el acceso a la inteligencia artificial. Esto en realidad es una fórmula que incluye muchos actores. Uno de los actores son los padres, en los cuales tenemos nosotros que hablar y limitar. Hay aplicaciones para limitar el acceso a los celulares en cuanto que uno se entra en el celular del hijo. Esto es muy importante. No se le puede dar celular a un puber, a una adolescencia primera, como está este chico de 14 años, porque sí darles un celular. No, hay que hablar con ellos y restringir ese uso, pero con diálogo, desde ya, sin violencias, ¿verdad? Desde ya como padre tenemos que entender que lo primero que hacemos es culpar a los demás desde ya, y tiene algún tipo de responsabilidad esta empresa, ¿verdad?, que generó esta inteligencia artificial. Pero nosotros también tenemos algo de responsabilidad, y entonces no hay que ponerla abajo de la alfombra y tenemos que, estudiar el tema. Si no lo conocemos, si nos parece una cosa del otro mundo, bueno, vamos a hablar con los profesores, con alguien, con un experto, y entonces creo que esta ignorancia, entre comillas, no es despectivo esto, porque todos somos ignorantes en esto de la tecnología. Claro, es algo nuevo. Es algo nuevo, entonces tenemos que hablar con alguien, y entonces al despejar las dudas, yo voy a saber qué hacer con esto nuevo, ¿verdad? Clave, porque Cristina, como siempre decimos, y se aclara en todos los campos, el conocimiento es siempre poder. Así es, la información es poder, es algo nuevo, y fíjate que tanto que los gobiernos ya han tratado de ver cómo hacen para poder regular esto, pero bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha y definitivamente hay que instruirnos, hay que estudiar, hay que ver y sobre todo comunicarnos con nuestros hijos. Muchísimas gracias por acompañarnos, la psicóloga Cristina Balinotti. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.